Mis amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 al versículo 17. Inicialmente estaba preparando la prédica para poder abarcar los versículos 12 hasta el versículo número 17. Pero mientras iba preparando la predicación, vi de que podían salir dos partes. Así de que he dejado el versículo 17 para una prédica. Y vamos a estar abordando el día de hoy del versículo 12 hasta el versículo 16 de Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Así que atentos y leamos la palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, este pasaje de los versículos 12 hasta el versículo 17 está íntimamente relacionado con los versículos anteriores. El apóstol Pablo acaba de decir en los versículos anteriores, si ustedes recuerdan, que las fábulas y mandamientos no son medios de salvación ni de santificación en el creyente. La ley de Dios sí tiene una función, pero la función que tiene la ley de Dios es para demostrar que el hombre es pecador y para refrenar a los transgresores. Lo que salva es la gracia de Dios. En este pasaje, Pablo relata su propia experiencia como evidencia de que la ley de Moisés no redime, sino la misericordia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería que Timoteo enseñara acerca de la gracia y que predicara que la salvación es eterna y que la transformación en la vida del creyente es por la gracia del Señor. La doctrina de la gracia de Dios es un tema que poco se enseña actualmente en las iglesias. Y ni hablemos de cantar himnos con esta doctrina. Y cuando lo hacen, retocan la letra. Por ejemplo, consideremos un cambio que han hecho muchas veces en un himno sencillo de John Newton, no el científico, sino el siervo compositor de himnos cristianos del siglo XVIII. Es un himno que yo sé que ustedes lo conocen, Sublime Gracia del Señor. Encontré este himno en una plataforma de internet y miré estos cambios. Sublime gracia del Señor que me salvó y fortaleció. El compositor de este himno, en el original, se identificaba a sí mismo como el peor de los pecadores. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, y Él me halló. Alguien comentaba acerca de este cambio que le hicieron a este himno, mientras John Newton, el compositor de este himno, Sublime Gracia, creía que los seres humanos eran desdichados y necesitados de forma desesperada de un Salvador, algunos pastores
actuales del siglo XXI y compositores cristianos han adaptado este himno para que no suene grotesco y creen claramente que ellos y las congregaciones que cantan sus palabras son gente agradable, no son malos, ciertamente no son desdichados, simplemente han perdido el rumbo, no son malvados, simplemente tienen una difusión de la que esperan recuperarse. Amados hermanos, restar importancia a la doctrina de la depravación total del hombre tiene consecuencias graves en una iglesia. La gracia de Dios es asombrosa porque salva a los miserables, porque salva a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. La gracia de Dios no pone un broche bonito al final a la gente agradable. La palabra del Señor dice que Él vino por pecadores y no por justos. No pueden ser salvos si no están perdidos. No podemos ser liberados de la esclavitud del pecado si no estamos esclavizados, amados hermanos. El título del sermón de hoy es Agradece a Dios por su gracia, y lo he dividido en 3 partes. La primera parte, servir al Señor con gratitud, versículo 12. El segundo punto, la gracia abundante del Señor, los versículos 13 y 14. Y una tercera parte, versículos 15 y 16, que lo he titulado El primero de los pecadores. Veamos el versículo número 12, amados hermanos. En nuestro pasaje, el apóstol Pablo había experimentado tanto la gracia salvadora de Dios como la gracia fortalecedora. Él conocía la diferencia entre la gracia salvadora y la gracia fortalecedora. Lo que un cristiano necesita para el ministerio es la gracia fortalecedora de Dios, una gracia que el apóstol Pablo había recibido. Leamos el versículo 12 una vez más. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Para que un creyente trate de servir de manera sincera al Señor, necesita la capacitación divina, y el apóstol Pablo había recibido esta capacitación. Su servicio al Señor no dependía de su talento natural, ni de su educación de primera clase, o de seguir las últimas modas cristianas. Por el contrario, él había sido capacitado por el Señor. Al igual que cualquier hijo de Dios, que estamos capacitados porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Lo que siempre asombró al apóstol Pablo es que Dios le confiara este ministerio. Así él lo había mencionado a Timoteo en el versículo 11, de cómo Dios le había confiado el glorioso evangelio. Sin embargo, esto no significa que Pablo haya demostrado ser digno para este servicio. Hermanos, ¿quién podría ser digno de servir en la obra del Señor? Una vez más le hago esta pregunta: ¿quién de nosotros podría sentirse digno de servir en la obra del Señor? Nadie de nosotros. El sentido de este pasaje, del versículo 12 hasta el versículo 17, es que el apóstol Pablo no es digno de recibir la gracia de Dios. Nuestro amado Dios es abundante en misericordia. No es por nuestras obras que hemos sido salvos. No es por lo bueno que hayamos sido, porque la Biblia nos dice que justo no hay ni uno. Lo único que nosotros hemos aportado es nuestro pecado. Juan Calvino parafraseó el testimonio del apóstol Pablo que se encuentra en estos versículos de esta manera: yo no tendría nada que me hiciera apto para este oficio, que es llevar el evangelio, pero toda mi fuerza, toda mi valía proviene de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. El principio que se desprende de estos versículos con mucha fuerza es el agradecimiento del apóstol Pablo a Dios por el privilegio de servir. Esto es un gran ejemplo para nosotros como cristianos.
Les tengo una pregunta. ¿Alabamos a Dios por el ministerio que nos ha dado en la familia, en la iglesia o en nuestro centro de trabajo o en nuestros centros de estudios? Es un alto privilegio servir al Señor en su nombre. Por ejemplo, cuando atendemos a nuestra familia, cuando el Señor nos permite servir a nuestro prójimo en nuestros lugares de trabajos o en nuestros centros de estudios. O cuando visitamos a nuestros hermanos en la fe y llenamos sus necesidades o cualquier cosa que hagamos en su nombre, para su gloria, para su honra. Es un privilegio. Pero lamentablemente a veces nos volvemos desagradecidos porque estamos cansados del ministerio. Nos quejamos de tener este privilegio de servir al Señor en lugar de darle gracia porque lo podemos hacer, porque no somos dignos de que seamos tomados en cuenta en su obra. Muchas veces somos demasiado orgullosos para ser agradecidos. Siempre tenemos la tentación de pensar de que Dios debería de agradecernos por nuestro servicio a Él y también a nuestro prójimo. Mi amado hermano, si piensas de esta manera, arrepiéntete delante del Señor. Ven a Él, ruega su perdón. Ruega por su ayuda y por su dirección. Seamos agradecidos por este privilegio que el Señor nos ha concedido de servirle en su nombre, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios. El apóstol Pablo fue bien claro cuando él decía de que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, aún en estas actividades triviales, que lo hagamos ¿para quién? Para la gloria del Señor. La autora de varios libros cristianos, Nancy DeMoss, escribió una lista con la diferencia entre un espíritu orgulloso y un corazón humilde. Leeré un par de ellas, siempre con la idea de ayudarnos a evitar estas tentaciones. Ella decía: las personas orgullosas e inquebrantables tienen un deseo de superación personal. Están impulsadas a ser reconocidos y apreciados. Y dicen: el ministerio tiene el privilegio de tenerme. Las personas con corazones humildes, en cambio, tienen un sentimiento de indignidad. Están encantadas de ser utilizadas, ansiosas de que otros se lleven el mérito. Cuando piensan en su participación en la iglesia, dicen: no merezco servir en este ministerio. El apóstol Pablo tenía un corazón humilde, no se avergonzaba de sus credenciales como apóstol del Señor. Y en muchas ocasiones insistió en su derecho apostólico de predicar la palabra de Dios a los gentiles. Y a pesar de las duras circunstancias que él atravesó, nunca perdió su profunda gratitud por el privilegio de servir a Dios. Daba gracias a Dios por haberle dado la fuerza para servir. Iglesia, estos son los efectos de la gracia de Dios en el creyente. Cuando este creyente ha entendido que no es merecedor de nada y que ha sido salvado solamente por la gracia del Señor. Y esto nos lleva a los versículos 13 y 14 de nuestro pasaje del día de hoy. Antes que el apóstol Pablo fuera alcanzado por el Señor para salvación y luego fuera llamado para ser apóstol, no necesitaba ser fortalecido. Él necesitaba ser salvado. Y solo la sublime gracia de Dios podía salvar a un infeliz como él. El apóstol Pablo inicia en estos versículos 13, 14 en adelante. El apóstol Pablo inicia con su nefasto pasado, describiéndose a sí mismo, si observa los versículos, como blasfemo, perseguidor y agresor. Versículo 13. El apóstol Pablo no estaba exagerando al decir esto. Pablo en ese entonces era conocido, como Saulo de Tarso. Y estuvo presente en la lapidación de Esteban y dio la aprobación de la muerte de este diácono de la iglesia primitiva. Si usted quiere comprobarlo, puede leer
Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Saulo de Tarso fue el líder de una terrible persecución hacia la iglesia. Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastra a los hombres como a las mujeres y los metía en la cárcel. Saulo pronunciaba siempre palabras de amenazas contra los creyentes y andaba ansioso por matar a los cristianos. Eso nos dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Él andaba de ciudad en ciudad con la intención de tomar más prisioneros, y obligaba a los cristianos a que maldijeran el nombre de Jesús. Como decía anteriormente, Saulo deseaba exterminar, deseaba erradicar la iglesia y en su ignorancia, según él, era una de las mejores maneras de servir a Dios. Esta era la vida violenta, blasfema y miserable que llevaba Saulo en los días en que perseguía a la iglesia del Señor. Pero entonces, por la gracia soberana de Dios, Pablo vino a Cristo. Mis hermanos, qué hermoso testimonio, ¿verdad? Un testimonio cristiano es una historia de la gracia de Dios. Yo no sé ustedes, pero en lo personal, yo doy gracias al Señor cada vez que yo escucho el testimonio de un hermano de cómo fue alcanzado para salvación, de cómo fue alcanzado por la gracia del Señor, cómo esa gracia venció el pecado de ese hombre o de esa mujer. Así que Pablo en nuestro pasaje de hoy nos cuenta el después así como el antes de su vida. En el versículo 13 se nos dice que Pablo también recibió la misericordia de Dios. Recibió la gracia, pero también recibió la misericordia de Dios. Alguien decía que aquí la misericordia de Dios se refiere especialmente al perdón de los pecados. Y Pablo recibió esta misericordia cuando se encontró con Jesucristo en camino a Damasco. Ahí Dios perdonó a Pablo toda su violencia, toda su blasfemia y todas sus persecuciones. Por la gracia de Dios, este enemigo del Señor se convirtió en su amigo. Pablo recibió misericordia porque había actuado ignorantemente en la incredulidad. Ponga atención a esto, amados hermanos. En lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Esto no significa que la ignorancia y la incredulidad de Pablo lo calificaba de alguna manera para la salvación o que sus acciones eran menos pecaminosas. Seguía siendo culpable. Dios no excusa el pecado por ciertas circunstancias. Sin embargo, Dios tuvo piedad de la desesperada condición espiritual de Saulo de Tarso. Estaba muerto en sus delitos y pecados, en su ignorancia e incredulidad. Todo creyente ha recibido misericordia porque Dios es misericordioso. Así Pablo lo explicó en otra ocasión en Tito capítulo 3 versículo 5 al versículo 6. Dios nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Fue solo por la gracia de Dios que nosotros fuimos hallados cuando estábamos perdidos. Dios tiene gran misericordia de los que aún no han recibido el mensaje de salvación en su corazón. Siguen siendo responsables de sus pecados, por supuesto, pero Dios se compadece de su ignorancia espiritual. Se dice que cuando John Bunyan, el famoso autor de El progreso del peregrino, yo no sé si ustedes han leído ese libro o han visto la película, él experimentó la misericordia de Dios y él escribió lo siguiente: cuando yo era un pecador tan grande,
antes de la conversión. Sin embargo, Dios nunca cargó mucho la culpa de los pecados de mi ignorancia sobre mí. Solo me mostró que estaba perdido, estaba condenado si no tenía a Cristo, porque era un pecador. Hermanos, cuando el Señor nos alcanzó para salvación, no solo recibimos la misericordia, sino que también recibimos la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Por la gracia somos aceptos delante de Dios en Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo obra en cada creyente. Pablo recibió en sobreabundancia esta gracia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Sin embargo, la gracia de Dios no fue lo único que Pablo y que cada uno de nosotros recibimos en abundancia. Nuestro texto dice, sino también la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, en versículos anteriores, el apóstol Pablo había condenado a los falsos maestros por alejarse de estos beneficios de la salvación, la fe y el amor. Versículo 5 y versículo 6 del primer capítulo de Primera de Timoteo. Ellos se alejaron porque nunca fueron alcanzados por la misericordia y la gracia del Señor. En cambio, Pablo y cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos han recibido la fe y el amor cuando fueron alcanzados por Jesucristo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, por medio de este testimonio que encontramos en estos versículos, hace un contraste entre el verdadero evangelio. Esa es la razón. Si ustedes recuerdan, en la enseñanza anterior, ¿qué es lo que producía la falsa enseñanza? En los versículos anteriores que habíamos leído, usted puede en este momento pasar rápido su vista sobre esos versículos. ¿Qué habían? Habían pleito, habían malos entendidos, habían envidias, contenciones entre ellos. Quien conoce a Cristo tiene la gracia, la fe y el amor, y todo lo que Cristo puede ofrecer por misericordia. Todas las bendiciones espirituales vienen en y con Jesucristo, pero somos demasiados pecadores para aceptarlo. Alguien decía, nuestras manos se enroscan en rebelión para desafiar a Dios. Él estaba tratando, este autor, de ilustrar cómo estábamos nosotros antes de venir, antes de ser alcanzados por la gracia del Señor. Decía, nuestras manos están enroscadas en rebelión para desafiarlo. Así que Dios decide amarnos. Él es el que toma la iniciativa de acercarse y de amarnos. Así que Dios nos toma firmemente por la muñeca, desenroca nuestros dedos, presiona su gracia en nuestras manos y envuelve nuestros dedos alrededor de ella. Y entonces tomamos la vida eterna con la mano de la fe. Pero no olvidemos que fue Dios quien abrió la mano. Pablo es el ejemplo perfecto después de ver la gloria de Cristo resucitado en camino de Damasco. Él quedó ciego durante 3 días. Ayunó y oró esperando que Dios lo salvara. Entonces el Señor envió a Ananías. Ananías le impuso las manos y en el nombre de Jesús le dio la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Todo fue la obra de la gracia de Dios de principio a fin. Y así como Pablo, tú y yo dependemos de esa gracia para el resto de nuestras vidas. Y esto me lleva a mi tercera parte y última, versículo 15 y el versículo 16. Este testimonio del apóstol Pablo de la asombrosa y abundante gracia de Dios para un miserable pecador como fue Pablo, es básicamente la historia de todos nosotros, de cada cristiano, de cada uno de los que estamos aquí.
Pablo no pertenece a ninguna categoría especial. Es cierto que sus pecados fueron peores en relación a los nuestros quizás, pero Pablo fue alcanzado por la misma gracia sobreabundante que nosotros también. Igual nosotros, mis amados hermanos, es posible que algunos de los que estamos aquí cometimos pecados horribles antes de ser salvados por nuestro Señor. Y fueron tan horribles que todavía en la actualidad sufrimos las consecuencias de esa vida pasada violenta, blasfema y miserables que teníamos. Sin embargo, todo cristiano ha recibido lo mismo que el apóstol Pablo: misericordia, gracia, por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De este modo, el apóstol Pablo toma su experiencia personal y la aplica a los creyentes. ¿Qué nos dice el versículo 16? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta propuesta del apóstol Pablo merece ser aceptada de todo corazón por todos nosotros, porque contiene el Evangelio. Desde la encarnación hasta la expiación, Cristo vino al mundo. Estas palabras hablan acerca de la encarnación de Dios haciéndose hombre. El mismo Hijo de Dios dejó toda la gloria del cielo para convertirse en un ser humano y lo hizo para salvar a los pecadores, es decir, para librarnos del pecado y de la muerte. También en esta afirmación del versículo 15 habla acerca de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por los pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Querida iglesia, este es el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio de la encarnación del Hijo de Dios hasta la expiación, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, y ahí hay un reglón y pones tu nombre, en ese reglón vacío, soy el primero. Jesucristo no vino solo a salvar a pecadores en generales, vino a salvarme a mí y a ti en particular. Ser cristiano significa hacer un compromiso personal con Cristo. Ser cristiano significa hacer una confesión personal de nuestro pecado delante del Señor. Arrepentirnos y reconocer de que estamos necesitados de una forma desesperada de un Salvador. Y dejarnos guiar y dejarnos gobernar bajo el señorío de Cristo. No podemos recibir la gracia de Dios si no admitimos que somos pecadores. No podemos recibir la gracia de Dios si no admites que eres un pecador. Porque Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Jesús mismo dijo en Mateo 9, versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si usted observa, el apóstol Pablo no dice en su testimonio que era el peor de los pecadores, sino que él dice que es el peor de los pecadores. Mis amados hermanos, aún siendo redimidos de nuestros pecados y siendo nueva criatura en Cristo Jesús, nuestra necesidad del Evangelio no cesa, porque siempre seguimos siendo pecadores. Necesitamos volver a las buenas nuevas de la misericordia de Dios todos los días de nuestras vidas. Así que vuelvo a hacerte una pregunta. ¿Te crees el peor de los pecadores? Iglesia, roguemos al Señor, supliquemos al Señor que nos ayude a adquirir una conciencia más profunda de nuestra pecaminosidad. Hay un restante pecaminoso habitando dentro de nosotros y al mismo tiempo estamos llamados a crecer en gracia y en servicio a Dios. Algunos pseudo cristianos se oponen a la enseñanza sobre el pecado.
porque piensan que las personas no deben despreciarse a sí mismas. Quiero decirte de que esta es una posición humanista, pero no bíblica. Si deseamos ser bíblicos y fiel a la palabra del Señor, esta posición no puede calzar. Así piensan los falsos maestros. Uno de sus oradores más conocidos por sus mensajes motivacionales y también llegó a ser conocido en el siglo XXI como el sabio de la autoestima, dijo: no creo que se haya hecho nada en nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya resultado más destructivo para la personalidad humana y por tanto contraproducente para la empresa evangelizadora. Mira cómo habla, que la estrategia poco cristiana y grotesca de intentar que la gente sea consciente de su condición perdida y pecadora. Estoy seguro que si el apóstol Pablo estuviera vivo, discreparía con él en un 100%, porque uno de los principales objetivos del ministerio del apóstol Pablo era ayudar a la gente, a los cristianos, a ver su condición pecaminosa y a ver su necesidad de un Salvador. Iglesia, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo así se veía a sí mismo. Y no era porque el apóstol Pablo había investigado los antecedentes pecaminosos y criminales de todos los habitantes del mundo y se había comparado de manera cuidadosa con ellos, y luego el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que él era el peor de todos ellos. No, Pablo era tan consciente de sus propios pecados que él no podía concebir que alguien pudiera ser peor. Este es el lenguaje de todo pecador cuya conciencia ha sido despertada y perturbada por el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Es esperanzador saber que somos pecadores, porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la única calificación necesaria para ser salvado por Cristo. Mis hermanos, consuélate con esta cualificación si a veces tú dudas de tu salvación. ¿Soy salvo? Yo no creo que haya otro tan pecador y tan malvado como yo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El cristianismo es la única religión del mundo que es para gente mala. De un modo u otro, todas las religiones dicen que la gente puede llegar a ser lo bastante bueno para Dios. Pero, ¿y si no somos lo suficientemente buenos? ¿Y si realmente somos los peores pecadores? El cristianismo es la única religión que ofrece esperanza real. Si somos pecadores miserables, Jesucristo es el único que puede salvarnos. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25 al versículo 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y nos hace una pregunta. ¿Crees esto? El peor de los pecadores encuentra misericordia y gracia abundante en Jesucristo. Por si hiciera falta más estímulo para venir a Cristo y ser guiado bajo su señorío, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. El punto de este versículo es que Dios puede transformar al peor de los pecadores en un servidor de su obra para su gloria. Si Dios pudo salvar a Pablo, eso es lo que nos quiere decir este versículo. Si Dios pudo salvar a Pablo, entonces puede salvar a cualquiera de nosotros.
El apóstol Pablo nos sirve de ilustración. Todo cristiano puede verse reflejado en la conversión del apóstol Pablo, aunque muchos aspectos fueron muy particulares, muy propios del apóstol Pablo, pero a través del testimonio del apóstol Pablo vemos la paciencia infinita de Dios para con los pecadores. Si Él pudo transformar a alguien tan hostil como Pablo, hay esperanza para todos, amados hermanos. Su gracia es abundante. Prediquemos el precioso evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo. Nadie se puede resistir a su gracia salvadora, y Él puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Él puede cambiar el corazón endurecido de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu pariente, de tu vecino. Él puede cambiarlo. Nadie puede resistirse a su gracia. Con todo esto, solo queda una cosa por decir y hacer. Agradece a Dios por su gracia. En conclusión, amados hermanos, que este mensaje nos impulse a vivir con gratitud delante del Señor. No somos merecedores de su gracia. Que el Señor nos ayude a tener una conciencia de nuestra pecaminosidad y que estamos necesitados todos los días de su misericordia. Oh amada iglesia, que cada día vivamos recordando que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y sea proclamada con valentía a nuestros hijos. Pídele al Señor perseverar predicando este evangelio a tus hijos. Doblas tu rodilla, ruega al Señor y pídele que te dé las palabras indicadas para predicarle este precioso evangelio a tus seres queridos, a las personas que el Señor ponga en tu camino, y todo esto para su gloria y para su honra. En el nombre precioso de Jesús decimos amén. Oramos al Señor. Amado Señor, ¿quién como tú? ¿Y quién es el hombre para que tú te acuerdes de él?, decía el salmista. Nos identificamos plenamente con el apóstol Pablo. Estamos asombrados de que tú confíes, Señor, en nosotros y pongas en nuestras manos ese hermoso privilegio del glorioso evangelio. Oh amado Dios, ayúdanos por favor, te lo suplico, a cumplir con lo encomendado, Señor. Oh amado Dios, te lo suplico, Señor, que nos ayudes y que despiertes nuestras conciencias, si es que están adormecidas, a tener, Padre, presente del restante pecaminoso que hay en nosotros, para poder depender completamente de ti todos los días de nuestras vidas hasta cuando tú vengas, Padre.